Había una vez en un pueblo puntuó un macabro ser que se llevaba a las personas. Todo comenzó una noche, cuando la hija de don Fulgencio desapareció una tarde del patio de su casa, sin explicación alguna, y se organizaron todos los habitantes del pueblo para salir en su búsqueda. Buscaron por todos los alrededores, pero su búsqueda fue en vano. Nunca la encontraron. Cierto día don Esteban salió de su casa para irse a trabajar un rato en la tarde y dejó a su mujer con sus hijos solos. Ese día don Esteban se había tardado un poco más de lo normal, así que su mujer y sus hijos que estaban en la casa oyeron unos golpes en la pared de tabla de su casa. La mujer salió a ver quién era pero no encontró nadie, así que volvió a entrar. Ya pasado varios minutos se volvieron a escuchar los golpes esta vez más fuertes. Alarmados cerraron la puerta con llave y se quedaron en silencio. Fue cuando llegó Esteban del trabajo y le preguntó por qué tenían las velas apagadas. Su mujer contestó que habían estado golpeando a la pared de tablas y que se habían asustado. Por eso fue que se encerraron y apagaron las luces. Al otro día se corrió la voz que se había desaparecido otro joven sin dejar rastro alguno, lo que alarmó a los pobladores de nuevo, que se organizaron nuevamente para hacer vigías por la noche. Cuando los niños estaban jugando afuera por la tarde, vieron pasar una gran ave volando por el cielo, bajo el cobijo de la noche. Se asustaron y corrieron para sus casas, contándole a sus padres lo que habían visto. Entonces uno de ellos exclamó: «A mí se me hace que es esa vieja bruja la que se está robando a los niños para sus porquerías». Se trataba de doña Ofelia, esa vieja bruja que vivía a las afueras del pueblo y que tenía una fama de andar haciendo maldades. Así que todos se pusieron de acuerdo y mandaron a 2 hombres a vigilar desde el monte la vieja casa de doña Ofelia. Ya entrada la noche, los hombres estaban en su posición vigilando, cuando de pronto escucharon venir a lo lejos unos rugidos de marrano que se acercaban hacia ellos. Ellos se llenaron de miedo, y cuando se percataron ya tenían una enorme marrana atrás de ellos, con los ojos rojos y dientes grandes como esos que tienen los jabalíes, que los miraba con gran rencor. Así que ellos activaron sus rifles que llevaban, pero fue en vano. No dispararon ni una sola bala. Esa vieja marrana se les abalanzó encima y los dos corrieron despavoridos por sus vidas. Al llegar al pueblo ellos contaron lo sucedido a sus compañeros, pero no les creyeron, diciendo que eran unos gallinas. A lo cual ahora se habían apuntado 5 hombres de los más valientes del pueblo para atrapar esa bruja. Así que armados hasta los dientes, 3 días después de lo sucedido, se fueron rumbo a las afueras del pueblo para dar caza a esa bruja. Pero cuál sería su sorpresa que cuando iban camino hacia esa casa se iban emborrando para disque agarrar más valor. Fue cuando desde algún lugar del camino se dejó ver una hermosa joven de cabello largo, quien les dijo que venía a ver una familiar y se había venido caminando. El grupo de hombres, que ya un poco tomados, se desviaron de su verdadero cometido y en lugar de eso acompañaron a la mujer a casa de su familiar. Ellos iban encantados, e incluso uno de ellos la llevaba abrazada. Cuando llegaron a un casa que se veía algo desatendida, ella les dio las gracias por haberla acompañado, pero ellos se percataron de unas hermosas muchachas que estaban en esa casa y armaron su plan para quedarse ahí y conquistar a los jóvenes. A lo que ellos respondieron que no había sido nada, pero sí querían que les dejase pasar la noche ahí, porque estaban cansados y querían dormir. Con una sonrisa la joven aceptó,
así que les dio un cuarto para que ahí se quedaran. Ya en la medianoche todo quedó en silencio, y uno de ellos a tentavias, en la oscuridad, empezó a buscar a las muchachas y a acurrucarse en alguna de ellas. Los demás empezaron a hacerlo lo mismo. Entonces, cuando habían logrado su acometido de estar cerca de las jóvenes, se escuchó una risa macabra, que los dejó helados ya que al tener abrazadas a las jóvenes, sintieron que sus cuerpos estaban contorsionándose, y escuchaban el crujir de huesos y cuerpos deformándose. Cuando uno de ellos encendió una linterna que llevaba, vieron con gran horror que esas bellas jóvenes se habían convertido en grandes bestias peludas ojos rojizos, lo cual todos los demás hicieron lo mismo, prender sus lámparas y ver el horror en que se habían metido. Había huesos por todo alrededor, cráneos humanos, y de animales prendas de vestir, posiblemente de las víctimas que se habían llevado, pues ahí justamente era la guarida de las brujas nahuales, aquellas entidades con sus garras. Crujían aquellos huesos con sus largas patas de camino. Quisieron abrir las puertas pero fue en vano, estaba todo cerrado. Cuando los pobladores se percataron de los gritos, fueron a esa casa, y al ver el horror de esos seres monstruos, con antorchas y gasolina prendieron aquel lugar, no sin antes hacer un círculo de agua bendita y ahí se quemaron todos juntos. Brujas y los hombres pervertidos que se habían desviado de su acometido. Cuando acabó de arder toda la casa, todo se había calcinado, menos los cuerpos de las nahuales que se habían solo achicharrado. Solo por encima, unas tenían forma de lobos muy grande, una lechuza gigante, y dos puercas horribles. Cuando amaneció todos estos restos se convirtieron en cenizas, con la aparición de los primeros rayos del sol. Desde ese día de los acontecimientos, jamás se han vuelto a perder personas.